Buenas tardes, 461. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba viendo... Buenas tardes. Hola, hola. Estaba viendo el video de la última sesión del martes y vamos a empezar a ver ley de Coulomb. Muy bien. Ley de Coulomb, ¿qué es? Es una ley, es una fórmula que encontró Coulomb para calcular la fuerza entre cargas. En la antigüedad se sabía que había fuerzas de repulsión entre cargas iguales y fuerzas de atracción entre cargas opuestas, pero no se sabía cuánto medía la fuerza. No había una fórmula. Entonces, Charles Augustin de Coulomb, un científico francés, fue el primero que experimentó y midió fuerzas eléctricas y encontró la fórmula para calcular esas fuerzas. ¿Qué fue lo que hizo Coulomb? Vámonos a un Jamboard. Aquí está. Aquí tengo este Jamboard, voy a ocuparlo. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo Coulomb? Él usó un aparato que se llama balanza de torsión. Torsión de torcer. De doblar. Torcer es doblar. Entonces, él tenía un cilindro transparente. Veía lo que estaba adentro. Había una barra que colgaba del techo. Y de esa barra colgaba una barra metálica que estaba acostada, se puede decir, y en los extremos de esa barra había dos esferas a las cuales Coulomb les puso carga. Esta va a ser mi carga 1, Q1, y esta va a ser mi carga 2. Evidentemente, si las cargas son iguales, del mismo signo, va a haber una fuerza de repulsión. Si son de signo contrario, va a haber una fuerza de atracción. Vamos a suponer que esta esfera tiene carga positiva y esta carga negativa. ¿Qué significa? Que va a haber una fuerza de atracción entre ambas cargas. Pero entonces esta fuerza de atracción hacía que esta barra de en medio, la que está acostada, se torciera, girara. Y esto estaba calibrado alrededor. Tenía ahí medidas en que se movía. ¿Qué tanto se movía la barra de en medio con la fuerza? En tiempos de Coulomb ya había tablas en donde decían, si se mueve tanto la barra, tanta distancia, eso significa que la fuerza vale tanto. Entonces, así fue como Coulomb pudo encontrar cuánto medía la fuerza. Ahora bien, ¿qué más encontró Coulomb? Encontró también, me voy a otro Jamboard, lo siguiente. Vamos a suponer que esta es la primera carga, Q1, y esta es la segunda carga, Q2. De nuevo, vamos a suponer que esta es positiva, esta es negativa. Por lo tanto, va a haber una fuerza de atracción, F. Y la distancia del centro de esta carga al centro de la otra le llamó R, radio le puso. Entonces, ¿qué sucede? Él pudo medir cuánto vale la fuerza de atracción con la balanza de torsión, cuánto vale esta F. ¿Qué hizo a continuación? Acercó las cargas a la mitad de la distancia, a un medio de R. Y él sabía que la fuerza iba a aumentar. Mientras las cargas se acercan, la fuerza aumenta, ya sea de atracción o de repulsión. Y él supuso, como la mayoría de la gente, que si ponía la mitad de la distancia, la fuerza se iba a duplicar. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando midió la fuerza? Y la fuerza se multiplicó por 4.
se cuadruplicó, acercó las cargas todavía más a un tercio de la distancia, un tercio de R de la distancia original, calculó la fuerza con la balanza y encontró que aumentó 9 veces la fuerza. Dense cuenta, 9 es el cuadrado de 3, 4 es el cuadrado de 2. Se dio cuenta que si acercaba las cargas, la fuerza aumentaba muy rápidamente. Y también observó lo siguiente. Si tenía las cargas las mismas y duplicaba la distancia, 2R, la fuerza se iba a una cuarta parte de la original. Si triplicaba la distancia a 3R, la fuerza era un noveno de la original. De nuevo, 9 es cuadrado de 3, 4 es cuadrado de 2. Él encontró que la fuerza disminuía muy rápidamente si alejábamos las cargas y dependía la fuerza del cuadrado de la distancia, no de la distancia. Entonces él encontró esta relación que ahora se llama ley de Coulomb y encontró esta fórmula. La fuerza eléctrica entre dos cargas es una constante K por el producto de la primera carga Q1 por la segunda carga Q2 entre la distancia al cuadrado. Y esta es la ley de Coulomb, que es una fórmula. Esta K se calculó en experimentos y vale 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. No vamos a ver qué experimentos hicieron. Se hicieron varios y se encontró ese valor para K. Entonces, esta ley de Coulomb sirve para encontrar cuánto vale la fuerza, ya sea de repulsión o de atracción, entre cargas eléctricas. Muy bien. Dejo de compartir, vámonos al libro, vámonos al Tippens. Y aquí dice, ley de Coulomb. Como de costumbre, la tarea del físico consiste en medir de forma cuantitativa las interacciones entre los objetos cargados. No es suficiente con establecer que existe una fuerza eléctrica. Debemos ser capaces de predecir su magnitud. Debemos saber cuánto vale, pues. No me basta con saber que hay fuerzas de repulsión o fuerzas de atracción. Yo lo que necesito es saber cuánto valen esas fuerzas. La primera investigación teórica acerca de las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados fue realizada por Charles Augustin de Coulomb en 1784, hace más de 240 años. Él llevó a cabo sus investigaciones con una balanza de torsión para medir la variación de la fuerza con respecto a la separación y la cantidad de carga. La separación R minúscula entre dos objetos cargados se define como la distancia en línea recta entre sus respectivos centros. Fue lo que dibujé. La cantidad de carga Q minúscula se puede considerar como el número de electrones o de protones que hay en exceso en un cuerpo determinado. O sea que la carga es un múltiplo de la carga de un electrón. Coulomb encontró que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos objetos cargados es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, que fue lo que les ilustré yo. En otras palabras, si la distancia entre dos objetos cargados se reduce a la mitad, la fuerza de atracción o de repulsión entre ellos se cuadruplicará, aumentará 4 veces. El concepto de cantidad de carga no se comprendía con claridad en la época de Coulomb.
no se había establecido aún la unidad de carga y no había forma de medirla. Pero en sus experimentos se demostraba claramente que la fuerza eléctrica entre dos objetos cargados es directamente proporcional al producto de la cantidad de carga de cada objeto. Actualmente estas conclusiones se enuncian en la ley de Coulomb y este es el enunciado de la fórmula que les mostré hace ratito. La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Ese es el enunciado. Aquí tengo una ilustración en donde está la ley de Coulomb. Voy a poner una plumilla aquí. Esta es la ley de Coulomb. Ay, a ver, déjenme borrar, ya estoy haciendo aquí cosas raras. A ver, ¿dónde está la fórmula? Es esta. Entonces, ahora sí, plumilla. Esta es la fórmula. Aquí hay un igual, no se está viendo bien. Chequen, es la misma fórmula que yo les puse, fuerza igual a K, nada más que yo uso Q1 para la primera carga, Q2 para la segunda, entre R cuadrada. En esta relación usan Q y Q', pero es lo mismo, son nada más nombres. Luego dice, la constante de proporcionalidad K incluye las propiedades del medio. Y, bueno, aquí está el valor que les dije hace ratito de lo que vale K. 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Y la carga de un electrón es esta, que es muy pequeñita, evidentemente, porque un electrón es muy pequeño y es negativa la carga. Menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Coulomb es la unidad de carga y se lo nombró así, pues en honor a Coulomb, ¿verdad? Evidentemente. Ahora bien, aquí hay problemas, pero antes de eso tenemos que ver unos videos con la biografía de Coulomb y otro con la resolución con otro maestro de un problema de estos. Entonces, dejo de compartir y vámonos a los videos. Creo que no se los he cargado todavía, pero ya está aquí. El video, ley de Coulomb. Aquí está la biografía. Primero vamos a ver la biografía de Coulomb. Charles Coulomb, el más grande físico francés en cuyo honor la unidad de carga eléctrica se denomina coulombio, nació en Angoulême, Francia en 1736. Fue educado en la École du Génie en Messières y se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de primer teniente. Coulomb sirvió en las Indias Occidentales durante 9 años, donde supervisó la construcción de fortificaciones en la Martinica. En 1774, Coulomb se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias de París. Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción, un estudio que no fue superado durante 150 años. Durante los siguientes 25 años, presentó 25 artículos a la Academia sobre electricidad, magnetismo, torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como varios cientos de informes sobre ingeniería y proyectos civiles. Coulomb aprovechó plenamente los diferentes puestos que tuvo durante su vida. Por ejemplo, su experiencia como ingeniero lo llevó a investigar la resistencia de materiales y a determinar las fuerzas que afectan a objetos sobre vigas, contribuyendo de esa manera al campo de la mecánica estructural. También hizo aportaciones en el campo de la ergonomía. La mayor aportación de Coulomb a la ciencia fue en el campo de la electrostática y el magnetismo. En 1777 inventó la balanza de torsión con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Con este invento, Coulomb pudo establecer el principio
conocido ahora como ley de Coulomb. La fuerza entre las cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb murió en 1806, 5 años después de convertirse en presidente del Instituto de Francia, antiguamente la Academia de Ciencias de París. Su investigación sobre la electricidad y el magnetismo permitió que esta área de la física saliera de la filosofía natural tradicional y se convirtiera en una ciencia exacta. La historia lo reconoce con excelencia por su trabajo matemático sobre la electricidad conocido como leyes de Coulomb. En 1785, Charles Augustin de Coulomb enunció las leyes en las que se recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados, y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Estas conclusiones constituyen lo que se conoce hoy en día como la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que las une. Si te fijas bien, te darás cuenta que si incluyes el signo en los valores de las cargas, el valor de la fuerza eléctrica en esta expresión puede venir acompañada de un signo. Este signo será positivo. Cuando la fuerza sea de repulsión, las cargas se repelen. Negativo. Cuando la fuerza sea de atracción, las cargas se atraen. Por tanto, si te indican que dos cargas se atraen con una fuerza de 5 newtons, no olvides que en realidad la fuerza es menos 5 newtons, porque las cargas se atraen. Expresión vectorial de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica descrita en la ley de Coulomb no deja de ser una fuerza y como tal, es una magnitud vectorial que en el Sistema Internacional de Unidades se mide en newtons, n. Su expresión en forma vectorial es la que se muestra en la siguiente imagen, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons, n. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. K es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, aire, aceite, vacío, entre otros. Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb, C. R es distancia que separa a las cargas y que es medida en metros, m. Cabe destacar que la permitividad eléctrica del vacío es constante, y una de las más empleadas. Es de suma importancia tener en cuenta la permitividad del material. El valor de la constante de Coulomb en el Sistema Internacional de Medidas es 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Esta ley solo toma en cuenta la interacción entre dos cargas puntuales al mismo tiempo y solo determina la fuerza que existe entre Q1 y Q2 sin considerar las cargas alrededor. Coulomb logró determinar las propiedades de la fuerza electrostática al desarrollar como instrumento de estudio una balanza de torsión, que consistió en una barra que colgaba sobre una fibra con la capacidad de torcerse y volver a su posición inicial. De esta manera, Coulomb podía medir la fuerza que se ejercía sobre un punto de la barra al colocar varias esferas cargadas a diferentes distancias con el fin de medir la fuerza de atracción o repele según girara la barra. Ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Muy bien. Entonces ese fue Coulomb. Dejo de compartir pantalla. Entonces,
Voy a ponerles un ejemplo, un video con un problema. Se van a dar cuenta que hay que manejar potencias de 10, notación científica, y hay que manejar la K que vale 9 por 10 a la 9. Se van a dar cuenta de las unidades. Las unidades de carga son coulombs, las unidades de distancia son metros y las distancias de fuerza son newtons, que son las unidades que se van a manejar. Entonces vámonos otra vez al Jamboard, a YouTube, y vamos a buscar ley de Coulomb. ¿Dónde está? A ver, ahorita les digo. Hay varias, pero este es el bueno. Este es el que me gusta a mí. Tengan cuidado porque este maestro, no sé de qué país es, usa comas en lugar de puntos. Pero es lo único que sería diferente a lo que hacemos nosotros. ¿Qué tal, amigos? Estamos en un video más. Hoy estudiaremos la ley de Coulomb, para lo cual primero vamos a ver una breve introducción. Bien, la ley de Coulomb permite determinar la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas puntuales. Tenemos aquí un pequeño diagrama compuesto de dos cargas. La carga Q1 con una carga eléctrica positiva y la carga Q2 con una carga eléctrica negativa. Y ambas se encuentran separadas de una distancia denominada R. En este ejemplo tenemos dos cargas de signo diferente. Entonces, ambas tendrán una fuerza de atracción, debido a que cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, a esta fuerza, en este caso de atracción, la denominaremos F. Y de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza viene expresada como la constante de Coulomb multiplicado por el producto de la carga 1 y la carga 2 entre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado. Tomando en cuenta el sistema internacional, las unidades de cada uno de estos términos son: la constante de Coulomb tendrá un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 y en el sistema internacional como unidad, newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Por otro lado, en el sistema internacional, la carga 1 y la carga 2 como unidad tendrá coulombs y la distancia viene expresado en metros. Para los cálculos debemos tomar en cuenta que cada uno de estos parámetros se encuentren en unidades del sistema internacional. Entonces, de esta manera queda expresada la ley de Coulomb, que permite nuevamente determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, tomando en cuenta que dichas cargas también deben encontrarse en reposo. Bien, entonces comencemos con la resolución de los ejercicios. Ejercicio número 1. Calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre una esfera cargada negativamente con una carga de 0,82 microcoulombs, cuyo centro se encuentra separado 21 centímetros del centro de otra esfera, cargada con más 0,47 microcoulombs. Como primer punto, vamos a realizar un diagrama que corresponde al enunciado del ejercicio. Entonces, el enunciado menciona que tenemos dos cargas. La primera carga tiene una carga eléctrica negativa y la otra carga tiene una carga eléctrica positiva. A esta carga la denominaremos Q1 y a esta carga Q2. La carga Q1 tiene un valor de 0,82 microcoulombs. Vamos a dejar ya expresado en las unidades del sistema internacional. Esto es igual 0,82 y recordemos que micro significa por 10 a la menos 6 coulombs. Realizamos lo mismo con la carga Q2. Esta será igual a 0,47 micro, que es por 10 a la menos 6 coulombs. Dichas cargas se encuentran separadas a una distancia de 21 centímetros. Vamos de igual manera a dejar expresado en la unidad del sistema internacional, es decir, metros. 21 centímetros equivale a 0,21 metros. Ahora que ya tenemos expresado cada uno de los datos que nos da el enunciado, analicemos qué tipo de fuerza actúa entre estas dos cargas. Tomando en cuenta que son cargas eléctricas de signo diferente, significa que en ellas actuará una fuerza de atracción. Es decir, de esta manera, las cargas tratarán de unirse. Fuerza de atracción. Entonces, vamos a realizar el reemplazo correspondiente en la expresión de la ley de Coulomb para poder determinar la fuerza que actúa entre estas dos cargas. La fuerza es igual a la constante. En este caso, tiene un valor aproximado 9
por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. Carga 1 tiene un valor de 0,82 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga 2 con un valor de 0,47 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo sobre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado, es decir, 0,21 metros y esto elevado al cuadrado. Primero realicemos la simplificación de cada una de las unidades, tomando en cuenta que en el denominador tenemos coulombs al cuadrado, se simplificará con las unidades de coulombs de cada una de las cargas, es decir, coulombs se simplifica. Ahora tenemos metros al cuadrado. De igual manera se simplificará porque en el denominador también tenemos una expresión de metros elevados al cuadrado y se simplificará. Sin olvidarnos que este cuadrado, aparte de afectar a la unidad de metros, también afectará al término numérico, quedando entonces la expresión simplemente con unidades de newtons, debido a que la fuerza viene expresado en newtons. Al realizar toda esta operación, tenemos un resultado final de 0,079 newtons aproximadamente. Y listo, hemos hallado la fuerza, en este caso de atracción, entre estas dos cargas puntuales. Entonces, no nos olvidemos que para reemplazar en la fórmula, siempre las unidades deberán estar en el sistema internacional. Ejercicio número 2. Calcular la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q2 de la siguiente figura. Chequen, aquí lo que va a hacer es calcular la fuerza entre Q1, que es la carga de la izquierda, con Q2, que es la de en medio. Chequen que es una fuerza de atracción. Lo que yo quiero ver es qué hace Q2. Si es de atracción, la carga Q2 se va a mover a la izquierda. Luego, entre Q2 y Q3, a ver, aquí voy a echar a correr un poquito el video para que quite la pluma. Ahí, entre Q2 y Q3. Q2 es negativa, Q3 es positiva. Hay atracción, entonces Q2 se va a mover a la derecha. Entonces, a final de cuentas, tenemos que hacer una resta. La fuerza de la izquierda menos la fuerza de la derecha. Ahorita vamos a ver cómo calcula ambas fuerzas y al final va a ser una resta. Aquí una figura compuesta de 3 cargas puntuales y nos pide determinar la fuerza resultante en esta carga Q2. Recordemos que como primer punto, el análisis de la fuerza se realiza entre dos cargas. Es decir, primero realizaremos un análisis entre la carga Q1 y la carga Q2 y luego un análisis entre la carga Q2 y la carga Q3 y posteriormente realizar una suma de fuerzas para encontrar la resultante. Entonces, empecemos con el primer análisis. La fuerza entre la carga Q1 y la carga Q2, tomando en cuenta que la referencia es la carga Q2, ya que es ahí donde debemos determinar la fuerza resultante. Bien, como primer punto vamos a analizar el sentido de las fuerzas. Tienen carga eléctrica diferente. Eso significa que en ellas existirá una fuerza de atracción, tomando este sentido. Pero el análisis lo vamos a realizar respecto a la carga 2. Entonces, la fuerza de Q1 y Q2 quedará expresado en este sentido, hacia la izquierda. La vamos a denominar F1. Entonces, nuevamente, estamos analizando el sentido hacia la izquierda debido a que el análisis del ejercicio es en la carga Q2. Entonces, apliquemos ya la ley de Coulomb. Para la carga, en este caso, Q1 y Q2. La fuerza 1 será igual a la constante K, que tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9. Newtons, metros al cuadrado, sobre coulombs al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. En este caso, la carga 1 tiene un valor de 4 nanocoulombs. Hay que tomar en cuenta que debemos pasar al sistema internacional, es decir, 4 por 10 a la menos 9 coulombs, tomando en cuenta que nano es por 10 a la menos 9. Esto multiplicado por, de igual manera, 6 nanocoulombs, tenemos que pasar al sistema internacional. 6 por 10 a la menos 9 coulombs.
sobre la distancia que separa dichas cargas, en este caso 8 centímetros. Pasando a las unidades del sistema internacional, tendremos 0,08 metros al cuadrado, porque 8 centímetros equivale a 0,08 metros. Y bien, ya tenemos expresadas todas las unidades en el sistema internacional. Al igual que el ejercicio 1, también ya sabemos cómo es que se simplifican cada una de las unidades, quedando simplemente newtons. Al realizar las operaciones correspondientes, tenemos como resultado que la fuerza 1 es igual a 3,375 por 10 a la menos 5 newtons. Y listo, ya tenemos la primera fuerza entre la carga Q1 y la carga Q2. Ahora vamos a realizar el análisis de la fuerza eléctrica entre la carga Q2 y la carga Q3. Sin olvidarnos que para el sentido de la fuerza tomaremos como referencia la carga Q2, al igual que el primer análisis. Estas cargas tienen diferentes signos. Entonces, sobre ellas existirá una fuerza de atracción. Signos diferentes se atraen, quedando de esta manera. Y vamos a tener que analizar la fuerza sobre Q2. A esta fuerza la denominaremos F2. Entonces, vamos a realizar ya el reemplazo correspondiente. La fuerza 2 es igual a la constante 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. En este caso tenemos la carga Q2 que equivale a 6 nanocoulombs. Hay que pasar a las unidades del sistema internacional. 6 por 10 a la menos 9 coulombs y multiplicado por la carga Q3. 8 por 10 a la menos 9 coulombs. Sobre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado, 12 centímetros. Al pasar a las unidades del sistema internacional, quedaría como 0,12 metros. Y todo esto elevado al cuadrado. Realizando las simplificaciones correspondientes de cada una de las unidades y las correspondientes operaciones, la fuerza 2 tiene un resultado de 3 por 10 a la menos 5 newtons. Y listo, hemos determinado la fuerza entre la carga Q2 y la carga Q3. Finalmente vamos a determinar ya la fuerza resultante, para lo cual he vuelto a dibujar el diagrama, pero tomando en cuenta simplemente la carga Q2, ya que nos pide determinar dicha fuerza en la carga Q2. En esta carga actúan dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2. Ambas en sentido diferente. Recordemos que para determinar la fuerza resultante vamos a tener que realizar una suma de fuerzas. También debemos tomar en cuenta que estamos trabajando en el eje X, es decir, en el eje horizontal. No existen fuerzas verticales. Entonces, el análisis se realizará simplemente en el eje X. La fuerza resultante será igual y vamos a tomar en cuenta el sentido de las fuerzas. Cuando una fuerza tiene sentido hacia la derecha, esta tiene signo positivo. Y cuando una fuerza tiene sentido hacia la izquierda, esta tendrá signo negativo. Entonces, como primer punto, ubicaremos la fuerza con signo positivo o sentido hacia la derecha, que es F2. El valor de F2 es 3 por 10 a la menos 5 newtons. Y la fuerza F1, que tiene sentido hacia la izquierda, quedará con menos. En este caso, 3,375 por 10 a la menos 5 newtons. Realizamos la resta correspondiente. La fuerza resultante será igual menos 3,75 por 10 a la menos 6 newtons. Pero recordemos que al calcular la fuerza resultante debemos obtener el módulo, es decir, el valor positivo. Entonces, la fuerza resultante será igual a 3,75 por 10 a la menos 6 newtons, haciendo referencia que este signo lo único que nos indica es qué sentido tiene la fuerza resultante. Como es negativo, la fuerza resultante será hacia la izquierda. Y listo, hemos terminado con el ejercicio número 2. Y esta ha sido la primera clase correspondiente. Bueno, vamos a hacer ejercicios en la clase siguiente. Por cierto, ya quedan 4 minutos de Zoom. El próximo martes nos vamos a ver a la segunda hora. No voy a poder estar con ustedes desde el inicio porque tengo que ir a otro lado. Entonces, el martes nos vemos a las 3:20, no a las 2:30. Y el viernes sí tenemos 2 sesiones
para que le reponga esa hora. ¿Estamos de acuerdo? Martes a la segunda hora, 3:20. Y viernes vamos a tomar las 2 horas. Ya es la penúltima semana de clases. Nos quedan 2 semanas nada más. Y ya luego regresamos para hacer exámenes y promediar. Después de Semana Santa. En fin, jóvenes, pues vamos parejos con todos los demás grupos. Quedan 3 minutos 50 segundos de Zoom. Ya no queda tiempo para nada. Y ya no quiero agregar nada para que estemos todos parejos, mis grupos. Ok, jovencitos. Si no hay alguna pregunta o duda, recuerden que no hay clases el lunes, aunque a ustedes no nos afecta. Bueno, no nos afecta a nosotros, porque no tenemos clase el lunes, ¿verdad? Pero no hay clases el lunes, es oficial. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo. Dime, María. ¿El apunte de hoy se agrega a la tarea o No. cuenta para el próximo? Solamente menciona que vimos la ley de Coulomb. No pongan el ejercicio, porque todavía no entienden bien lo que hicieron. Es para que vieran el desarrollo. Ya lo vamos a ver bien desglosado el martes. Ahorita nada más mencionen que vimos ley de Coulomb con un ejemplo. Punto. ¿Estamos de acuerdo? La tarea es para hoy, acuérdense. Ya no les recuerdo porque se supone que ustedes están al tanto de que la tarea es hoy. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jovencitos, pues estamos en contacto entonces y nos vemos el martes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.